Bueno, primero deciros buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Dar las gracias al doctor Benlloch por su introducción y ya sin más demoras, si os parece bien, empezamos con la charla para que el que quiera participar tenga suficiente tiempo para hacer las preguntas que considere relevantes. Entonces, un poquito lo que me habéis pedido es que hoy me centre sobre todo en pacientes que tienen una enfermedad de Parkinson un poquito más avanzada y sobre todo vamos a centrarnos en los pilares fundamentales de esta enfermedad y del tratamiento, ¿vale? Comentar que, como todos sabemos, en la enfermedad de Parkinson uno de los síntomas más conocidos son los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson, fundamentalmente rigidez, lentitud en los movimientos, temblor, alteración de la marcha y también alteración del equilibrio y de la postura corporal. Inicialmente, antes de que uno empiece a tener síntomas de la enfermedad, empieza a haber una serie de cambios degenerativos a nivel cerebral que no dan todavía ninguna sintomatología clínica, que es un poquito la fase prodrómica, y aquí ya empieza a haber degeneración neuronal y pérdida de dopamina, que es una de las principales sustancias deficitarias en esta enfermedad y que es una de las principales responsables de la mayor parte de los síntomas del Parkinson, tanto los síntomas motores como otros síntomas conductuales y también de cognición, ¿vale? Una vez que tenemos un déficit de aproximadamente un 50 o un 80% de neuronas dopaminérgicas es cuando normalmente empezamos a tener síntomas que ya nos indican que estamos ante una enfermedad con ya un déficit neuronal y de neurotransmisores a nivel cerebral importante. Inicialmente muy típico en esta enfermedad que haya un inicio unilateral, los síntomas suelen aparecer predominantemente en un lado del cuerpo, los síntomas que mencionamos previamente suelen ser los más frecuentes y los que normalmente el paciente o la familia notan. Progresivamente, conforme va avanzando la enfermedad, empieza a hacerse ya bilateral y una vez que pasa un tiempo que siempre es variable y que depende de cada paciente, empezamos a tener complicaciones motoras y discinesias y progresivamente otros síntomas ya como inestabilidad, caídas, alteraciones conductuales mucho más marcadas, incluso psicosis y en muchos de estos pacientes, aunque no en todos, afectación cognitiva con demencia, ¿vale? Los tratamientos que utilizamos en las fases más iniciales de la enfermedad, hoy los vamos a nombrar un poquito por encima, ¿vale? Son tratamientos orales, el que más se conoce, lógicamente la levodopa, porque es el pilar fundamental del tratamiento de la enfermedad de Parkinson, y luego otras medicaciones que lógicamente nos ayudan en el control de los síntomas motores, como los agonistas dopaminérgicos, medicaciones como los IMAUs, ICON, amantadina, etcétera, ¿vale? Este tratamiento es muy efectivo y es fundamental los primeros años de la enfermedad y, lógicamente, varía dependiendo de cada paciente y de cada enfermedad, pero suele ser efectivo durante unos 5 años, 7 años, 10 años, pero luego, conforme la enfermedad progresa, empezamos a tener otro tipo de complicaciones y estas complicaciones precisan ya de lo que nosotros llamamos terapias avanzadas para los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. Todo este tipo de tratamientos se empiezan a plantear sobre todo cuando el paciente con la medicación oral, a pesar de optimizar esta medicación oral y ajustar el tratamiento lo mejor posible, sigue teniendo mucha sintomatología clínica y necesita de algún cuidador para la realización de alguna de sus actividades de la vida diaria. Cuando es así, entonces es el momento ideal de comenzar a plantearnos ya una terapia que nosotros llamamos una terapia avanzada. Dentro de las terapias avanzadas, hoy en día, para la mayor parte de los pacientes, planteamos básicamente 3 tratamientos diferentes. La primera imagen que veis en esta diapositiva es la de la bomba de duodopa, ¿vale? La otra imagen que veis en la diapositiva es la bomba de apomorfina y la imagen que veis en la parte inferior de la pantalla es la estimulación cerebral profunda que nosotros llamamos comúnmente DBS, ¿vale?
Los objetivos que nosotros pretendemos cuando planteamos ya una terapia avanzada es, primero, lo más importante, el control efectivo de los síntomas, porque como sabéis, hasta hoy no tenemos ningún tratamiento neuroprotector, tampoco tenemos ningún tratamiento que modifique la progresión de la enfermedad de Parkinson. Entonces, los tratamientos que tenemos hoy en día es para los síntomas. Entonces, lo que pretendemos con esta terapia más avanzada es tener un control bueno de los síntomas de la enfermedad de Parkinson, y al mismo tiempo intentamos que este control de los síntomas sea lo más continuo posible, es decir, intentamos que todos los momentos del día el paciente esté lo más activo posible y pueda hacer la vida más normal posible, ¿vale? Y estas terapias más avanzadas también pretenden controlar las complicaciones motoras que aparecen en estos estadios de la enfermedad, así como mantener lo mejor posible la independencia y la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿vale? La estimulación cerebral profunda es una terapia que ha revolucionado el tratamiento de los pacientes con enfermedad de Parkinson. En este caso, lo que nosotros hacemos es un pequeñito agujero de trépano en el cráneo, y a través de este orificio nosotros insertamos un electrodo a nivel cerebral. La puntita del electrodo la localizamos en una diana que es esencial para controlar los síntomas de Parkinson, que varía, en algunos casos es el núcleo subtalámico, en otros casos el núcleo pálido, que son dos zonas del cerebro que están muy implicadas en esta enfermedad, y este electrodo se conecta a través de un cablecito con una especie de marcapasos, una pila, una batería que se coloca a nivel del pecho, a nivel subcutáneo, y que es un poco lo que da pila al electrodo. El electrodo, mediante una serie de estimulaciones eléctricas, lo que pretende es controlar síntomas motores como el temblor, la lentitud y la rigidez. Esta bombita que veis aquí es la bomba de apomorfina. Este es otro tratamiento muy importante en estos estadios más avanzados de la enfermedad de Parkinson. Tenemos solamente una aguja subcutánea que, como veis aquí en la imagen, se coloca en el abdomen del paciente, y esta pequeña agujita subcutánea va conectada con una bomba que lo que hace es producir una infusión de medicación a lo largo del día. Y luego esta otra bomba, que es un poquito más compleja, que es la bomba de duodopa. Aquí lo que tenemos es una suspensión en gel de levodopa-carbidopa, una medicación muy semejante a las pastillas orales de levodopa, solo que en este caso, a través de un pequeño catéter y de una sonda que se introduce dentro del estómago y del intestino delgado del paciente, lo que hacemos es, a través del catéter, introducimos continuamente esta suspensión de gel y se está absorbiendo continuamente la levodopa a nivel intestinal. Con este tratamiento nos evitamos el paso de la medicación a través del estómago, con lo cual la absorción es muchísimo mayor, y nos aseguramos que la liberación de medicación y la absorción de medicación es continua, y nos evitamos todas las oscilaciones de medicación que se producen con un tratamiento oral. ¿Quiénes podrían beneficiarse de estas terapias más avanzadas? Pues lógicamente pacientes que ya tienen una enfermedad más avanzada, en donde tenemos muchas complicaciones motoras, muchas fluctuaciones de los síntomas a lo largo del día, a pesar de que el tratamiento oral, de que el tratamiento médico oral esté optimizado. Y normalmente lo planteamos ya cuando los síntomas de la enfermedad empiezan a tener lógicamente un impacto negativo en la calidad de vida de nuestros pacientes. Por desgracia, este tratamiento no se puede aplicar a todo el grupo de pacientes con enfermedad de Parkinson, y hay algunos pacientes que no pueden ser candidatos a estas terapias, como por desgracia ocurre cuando tenemos ya un deterioro cognitivo muy severo, cuando el paciente tiene una psicosis muy activa con muchas alucinaciones, ideas delirantes, cuando tenemos enfermedades médicas muy graves o incapacitantes, o cuando el paciente no responde en absoluto ni a la levodopa ni a los agonistas dopaminérgicos orales, ¿vale?
Cada paciente tiene un perfil diferente y estos tratamientos están dirigidos a distintos pacientes. No todos los tratamientos valen para todos los pacientes. Por eso es importante que el paciente sea valorado en una unidad de enfermedad de Parkinson avanzada para intentar ajustar lo mejor posible el tratamiento a cada perfil de paciente y dar el mejor tratamiento para cada paciente, ¿vale? Todos estos tratamientos, lógicamente, dan muchos beneficios a nuestros pacientes, pero también tienen una serie de efectos secundarios importantes y que hay que valorar. Siempre cuando planteamos un tratamiento tenemos que hacer un balance entre el beneficio que producimos, pero también los efectos secundarios o las posibles complicaciones que podemos provocar. En aquellos pacientes donde nosotros tenemos una demencia leve o moderada, la estimulación cerebral profunda no está indicada en absoluto y el tratamiento ideal sería, por ejemplo, la duodopa. En pacientes que tienen una demencia grave, ninguno de estos tratamientos se debe aplicar. Cuando tenemos una psicosis activa, también sería muy dudoso el poder aplicar uno de estos tratamientos. Lo suyo sería ajustar el tratamiento médico para corregir la psicosis y plantearnos la opción de terapia avanzada. Cuando hay una depresión, duodopa o la bomba de apomorfina. Cuando tenemos el paciente ideal, que es un paciente joven de menos de 70 años, que no tiene ninguna alteración del equilibrio, ni tampoco tiene depresión ni afectación cognitiva, el tratamiento de elección sería la estimulación cerebral profunda. Si tenemos un paciente con inestabilidad que no responde a la medicación, que no se corrige cuando toma la levodopa, la estimulación cerebral profunda estaría totalmente contraindicada. Entonces, un poquito como vais viendo aquí, cada paciente tiene que ser evaluado por un profesional que conozca pacientes con enfermedad de Parkinson avanzada para intentar plantear el mejor tratamiento para el paciente y obtener el mayor beneficio posible, ¿vale? Beneficios, la estimulación cerebral profunda es la que mejor consigue reducir el tiempo off y si lo que queremos es reducir la medicación oral, la terapia de elección es la duodopa, ¿vale? Hay que hacer, como comentaba antes, siempre un balance entre el beneficio y el riesgo, pero lógicamente todos estos procedimientos pueden tener riesgos y efectos secundarios. En el caso de la estimulación cerebral profunda, lógicamente el riesgo más grave es la hemorragia. Riesgos moderados, infecciones de la herida quirúrgica y riesgos un poquito más leves, afectación a veces del equilibrio, del habla y también un aumento de peso. La verdad es que en el Hospital de la Fe el equipo de neurocirugía y neurología tiene un riesgo de hemorragia muy bajito, de alrededor de un 2%, y infecciones de la herida quirúrgica alrededor de un 10-15%, con lo cual son unos resultados bastante mejores que la media, pero aún así, lógicamente, existe ese riesgo y hay que saberlo. Riesgo de la apomorfina no tiene ningún riesgo grave, pero sí que puede tener riesgos moderados a nivel local, la aparición de complicaciones como nódulos, infecciones. A veces la apomorfina hay que tener mucho cuidado porque puede producir alteraciones psicóticas. Y unas alteraciones un poquito menos severas puede ser la hipotensión, las náuseas, los mareos. En cuanto a la duodopa, la principal complicación es la peritonitis. Otras complicaciones menos severas pueden ser dolor abdominal o obstrucción de la sonda interna, hay que hacer un recambio, y otras alteraciones más leves pueden ser infecciones del estómago, confusión, déficit de vitamina B12. Entonces siempre tenemos que hacer una evaluación entre el beneficio y el riesgo y muy importante valorar con detalle al paciente y ver qué terapia es la ideal para cada paciente, porque cada perfil de paciente se ajusta mejor a uno de estos tratamientos. En fases, como veis aquí, ya un poquitín más avanzadas de la enfermedad, la estimulación cerebral profunda no es una opción. Si hay psicosis y demencia, la apomorfina tampoco, y un poco la duodopa es la que nos permite a veces el tratar a pacientes que tienen ya una enfermedad de Parkinson más avanzada, con mayor inestabilidad y con cierta afectación cognitiva.
Además de los problemas motores, que muchas veces son los que inicialmente más afectan al paciente, también hay otras afectaciones muy importantes como es la afectación cognitiva y la afectación conductual, ¿vale? Para el manejo de estas complicaciones no motoras es fundamental el papel del cuidador y es muy importante cuidar al cuidador, ¿vale? El cuidador tiene que tener información, el cuidador tiene que tener asistencia emocional y además de tener información sobre la enfermedad, tiene también que ser formado para dar una buena atención al enfermo, ¿vale? En el enfermo tenemos que monitorizar muchas cosas, no solamente el área motora, que como digo muchas veces es en lo que más se enfatiza, también tenemos que cuidar el área funcional, el área cognitiva, muy importante el área emocional, área conductual y lógicamente también la salud física. Perdona, no sé qué pasa ahora, que no puedo pasar las diapositivas. Un segundito. Vale. En cuanto a los aspectos no motores cognitivos, en los pacientes con enfermedad de Parkinson, conforme la enfermedad avanza, muchas veces tenemos una afectación cognitiva leve, un deterioro cognitivo leve, pero en algunas ocasiones también tenemos una demencia asociada a la enfermedad de Parkinson. La demencia asociada a la enfermedad de Parkinson no es como la demencia tipo Alzheimer, hay afectación de áreas, sobre todo el área ejecutiva, que es un poquito la capacidad que tenemos las personas de planificar, de organizar. Todo esto se ve afectado en la demencia tipo Parkinson y no se ve tan afectada en la demencia tipo Alzheimer. Se afecta mucho también la memoria episódica y también el funcionamiento visoespacial. La afectación del lenguaje, por ejemplo, suele ser mucho más típica de la enfermedad de Alzheimer que del Parkinson, así como también la afectación espacial, ¿vale? En la afectación cognitiva es muy importante el medio ambiente familiar, que el paciente esté en un entorno que sea familiar, en un entorno acogedor, en un entorno alegre. Muy importante intentar reforzar su orientación, muchas veces la utilización de grandes relojes, calendarios en las habitaciones. Muy importante vigilar la seguridad del paciente, monitorizaciones de señal cuando el paciente todavía camina, cerrar las ventanas, cierres de seguridad en las puertas y antes de que aparezca un deterioro cognitivo, antes de que se afecte el juicio, la introspección, muy importante que el paciente delegue a un tutor, a un miembro de la familia, a un amigo, a una persona querida, para que en el momento en el que haya una afectación cognitiva, esta persona como tutor se encargue un poco de controlar la parte económica y también conozca los deseos que el paciente tenía respecto a qué quiere que se haga y qué no quiere que se haga. Y todo esto es muy importante hablarlo y dejarlo bien definido antes de que la enfermedad progrese, cuando ya el paciente lógicamente no tiene capacidad de decidir. En la afectación cognitiva, la intervención farmacológica es esencial, pero también la no farmacológica. En cuanto a la afectación leve moderada, lo que solemos utilizar como tratamiento farmacológico son los inhibidores de la colinesterasa, el más usado, la ribastigmina. Muchos efectos secundarios a veces a nivel gastrointestinal cuando utilizamos la medicación oral, pero todos esos efectos se alivian y se atenúan bastante cuando utilizamos la formulación de parche, que es lo que más se suele utilizar últimamente. Cuando hay algún efecto secundario con la ribastigmina, la segunda opción el donepezilo. La galantamina no se suele utilizar en la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson. Y luego también cuando la demencia ya ha progresado, la memantina. Ninguna de estas medicaciones sirve para frenar el deterioro cognitivo, aunque sí que parece que enlentecen un poquito la progresión, que mejoran la función ejecutiva, que mejoran la atención, que mejoran el lenguaje y que mejoran también la conducta, con lo cual normalmente sí que los pacientes y sobre todo los familiares sí que reportan normalmente beneficio cuando ponemos esta medicación. Y luego, fundamental también la intervención no farmacológica, la estimulación cognitiva, muy importante trabajar con el paciente, muy importante que la mente del paciente esté lo más activa posible, intentar estimularlo con cosas que al paciente le gusten. El método Montessori es aplicado en algunos centros,
Muy importante a veces la reminiscencia a través de fotos, a través de músicas, a través de olores que al paciente le traigan memorias agradables de tiempos pasados. A veces ayuda al paciente a recordar ciertas cosas, a veces terapias con animales, con música, con arte. A ver. En cuanto a los síntomas neuropsiquiátricos, hay muchos síntomas, mucha afectación neuropsiquiátrica en algunos pacientes con enfermedad de Parkinson. La más frecuente suele ser la alteración del estado anímico. Alrededor de un 76% de los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen depresión. Se debe primero a la alteración de neurotransmisores que aparece en la enfermedad de Parkinson, pero también, lógicamente, a la limitación que a veces el paciente tiene, ¿vale? La ansiedad también suele ser muy frecuente, alrededor de un 40%. Las terapias cognitivo-conductuales ayudan mucho al control de la ansiedad. Apatía, muy difícil a veces el manejo de la apatía. La apatía es la falta de iniciativa, la falta de ganas de hacer cosas, no hay proyectos, no hay planes y parece que es mucho más frecuente cuando tenemos deterioro cognitivo. Importante para el manejo las estrategias también de conducta. El tratamiento cognitivo-conductual parece que ayuda a la apatía. Síntomas psicóticos, alucinaciones e ideas delirantes que aparecen más frecuentemente cuando tenemos además demencia, trastorno de control de impulsos que en muchas ocasiones se asocia también a la medicación. Hay que vigilar mucho cuando aparece el trastorno de control de impulsos, la medicación, y muchas veces necesitamos retirar medicación. Hay algunos factores predisponentes para este trastorno de control de impulsos. Se piensa que si hay una historia familiar de impulsividad o de adicciones, parece que los pacientes solteros tienen un poquito más de riesgo de desarrollar estas conductas, gente muy impulsiva, mayor tendencia al trastorno de control de impulsos. Como veis, tenemos un conglomerado de muchos síntomas psiquiátricos que pueden aparecer en pacientes con enfermedad de Parkinson y muchas veces el manejo de estos pacientes hay que realizarlo conjuntamente con los psiquiatras, ¿vale? El manejo de los pacientes de Parkinson tiene que ser un manejo multidisciplinar. Hay muchos profesionales implicados en el cuidado y en el tratamiento de los pacientes con enfermedad de Parkinson y cuando se trabaja en equipo los resultados son siempre mucho mejores. Para la depresión, lo mismo que para muchas cosas, tratamiento farmacológico esencial, pero también necesitamos psicoterapia y a veces, si tenemos una depresión muy severa, los fármacos orales se quedan un poco cortos y necesitamos incluso la terapia electroconvulsiva. Ansiedad. Para la ansiedad intentamos muchas veces el minimizar el uso de benzodiazepinas, muchas veces intentamos controlarlas simplemente con antidepresivos, pero a veces es necesario el utilizar dosis bajitas de algunos benzodiazepinas como el lorazepam, pero intentamos, como digo, evitarlos porque pueden dar mucha somnolencia y mucha pérdida de atención y de concentración. Y también ayuda mucho a la ansiedad la terapia cognitivo-conductual. En cuanto a la apatía, como comenté antes, a veces es súper difícil control de la apatía, no hay ningún tratamiento que sea realmente muy eficaz. Sí que los parches de rotigotina, además de mejorar los síntomas motores, en muchos estudios se han visto que mejora la apatía y también la ribastigmina, además de ayudar al deterioro cognitivo, sirve también para la apatía. Además de la terapia farmacológica, también el ejercicio, el mindfulness y la terapia conductual. Para la psicosis, lo primero, lo más importante, descartar causas metabólicas, porque como decimos, a veces se nos olvida que también puede haber algún problema físico en el paciente con Parkinson, como por ejemplo una infección de orina, una gastroenteritis, y todas las causas metabólicas pueden dar lugar a una psicosis. Entonces, descartar que haya una causa metabólica y luego el ajuste de medicación, intentar eliminar las benzodiazepinas y, muy importante, controlar la medicación dopaminérgica. Si es necesario, a veces tenemos que quitar tratamiento con agonistas dopaminérgicos o reducir incluso la dosis de levodopa para controlar la psicosis. Y a veces necesitamos añadir algún antipsicótico atípico. Para casos leves la quetiapina funciona muy bien. A veces necesitamos la clozapina y la olanzapina, que son ya neurolépticos que tenemos que vigilar muy de cerca. Con la clozapina mucho riesgo de agranulocitosis, con lo cual necesita análisis sanguíneos con mucha frecuencia.
Para la psicosis también ayuda mucho el tratamiento con ribastigmina, ¿vale? Y en algunas ocasiones necesitamos utilizar otros fármacos antipsicóticos como la risperidona, el ondansetron y en algunos casos más severos también la terapia electroconvulsiva, ¿vale? Por último, el trastorno de control de impulsos, fundamental también el ajuste de medicación. Muchas veces, como digo, hay que retirar los IMAOs como el Acilet o la safinamida y después continuamos con la retirada de los agonistas dopaminérgicos y lo último, si es necesario incluso, reducir la dosis de levodopa. A veces para el control de impulsos nos ayudan también los fármacos antidepresivos. Hay algunos pequeños estudios en donde dicen que la naltresona puede ayudar también, así como la N-acetilcisteína, que es un agente glutamatérgico, y a veces necesitamos los neurolépticos atípicos, ¿vale? La estimulación cerebral profunda sobre el núcleo subtalámico también sirve para controlar muy bien el trastorno de control de impulsos. Hay también una pequeña variante que es el síndrome de disregulación dopaminérgica que ocurre en algunos pacientes en donde tienen como un exceso de levodopa porque necesitan continuamente el consumo de medicación para sentirse bien. Y entonces estas personas que tienen este problema abusan un poco de la levodopa y hay que tener mucho control de la medicación en este tipo de pacientes. Y luego mencionar un poquito por encima, porque normalmente el perfil de pacientes que estamos mencionando hoy no se ven beneficiados en este momento de esta técnica, pero que creo que es una técnica que hay que mencionar porque tiene un futuro prometedor y es una técnica que se está haciendo en Ascides, es la terapia HIFU, ¿vale? Que seguramente habréis oído hablar de ella porque en muchas ocasiones llaman los pacientes preguntando por esta técnica que consiste en ultrasonidos de alta intensidad guiados por resonancia magnética y aplicados sobre el tejido cerebral. El haz de ultrasonidos se guía con las imágenes de resonancia magnética y se hacen incidir sobre un punto diana del cerebro para intentar controlar algunos síntomas neurológicos. Hoy en día es una técnica aprobada y con muy buenos resultados para el temblor esencial, para el temblor distónico, pero también está teniendo muy buenos resultados y es un tratamiento muy bueno para pacientes con enfermedad de Parkinson que tengan un predominio tremórico, es decir, aquellos en donde el temblor sea el principal problema, también esta técnica está dando muy buenos resultados. Es una técnica quirúrgica no invasiva. Ventajas: consigue una mejoría del temblor de alrededor de un 63%, muchísima mejoría de la discapacidad, mejoría en la calidad de vida. Además, conseguimos a lo largo del procedimiento ir evaluando la situación clínica del paciente, con lo cual a lo largo del procedimiento vamos viendo el efecto que esta terapia produce en el temblor y además tiene una relación coste-efectividad mucho mejor que la cirugía, ¿vale? Inconvenientes: que estamos produciendo una lesión en el tejido cerebral, que es una lesión definitiva, con lo cual si hay algún efecto secundario debido a la lesión que producimos, estos efectos secundarios son permanentes. Justo después del tratamiento se produce algo de inflamación en el tejido circundante. Si el efecto secundario se debe a esta inflamación, este efecto secundario desaparece, pero si el efecto secundario se debe a que la zona del tejido que hemos lesionado queda una secuela que es para siempre. Tiene a veces alguna complicación intraoperatoria, mareos, vértigos, es difícilmente accesible porque no la hay en muchos centros y todavía, como es una técnica muy novedosa, desconocemos los resultados a largo plazo. Contraindicaciones para este procedimiento: pues el que el paciente tenga inestabilidad o el que haya deterioro cognitivo. Pero sí que también se está empezando a hacer algún ensayo en esta técnica para pacientes con Parkinson que no sean de predominio tremórico y de momento los resultados son grupos muy pequeños y todavía no tenemos un resultado definitivo, pero a lo mejor en un futuro conseguimos también poder aplicarla en pacientes con enfermedad de Parkinson donde sean sobre todo los síntomas de rigidez y lentitud los predominantes. Y bueno, eso es todo. No sé si me he alargado un poquito más del tiempo. Espero que la charla os haya resultado interesante.
muy poquito tiempo para hablar de muchos tratamientos, entonces he intentado resumir y esquematizar lo mejor posible. Y nada, ahora abierta a que me preguntéis lo que os parezca a vosotros bien. Adelante. Le activamos el audio a Concha, ¿se lo tiene que activar ella? Concha, muy bien. ¡Ay! La has activado y la has vuelto a desactivar. No. Ahora, Concha. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Bárbara, me encanta. ¿Cuánto tiempo sin verte? Vaya, de verdad. Bueno, te veo muy bien. Es buena señal. Bueno, yo quería preguntar a la doctora Losada. Yo no sé si soy un caso muy especial. Yo tengo ya 18 años diagnosticada de Parkinson y sin diagnosticar más de 2. Tengo la misma medicación prácticamente desde que empecé. No tengo temblor, no tengo ningún deterioro cognitivo, tengo una memoria fuera de lo normal, canto en 2 coros, me pongo tacones, no muy altos, claro, bajitos. Escribo mucho, tengo mucha memoria. En fin, yo no sé si soy un caso raro y hasta cuándo podría estar así, si es que hay alguna experiencia similar a mi caso. Porque lo único que noto, me duele la cadera, pero no tiene nada que ver con el Parkinson, evidentemente. Entonces, yo es que me encuentro muy bien. Me tomo la medicación porque me la tengo que tomar y tengo la rutina de tomármela, pero la verdad es que no sé por qué estoy así. Bueno, pues lo primero, enhorabuena, porque la verdad es que es un gusto que después de tantos años esté usted tan estupenda. Me alegro mucho. Lo cierto es que sí que es verdad que tenemos algunos pacientes con enfermedad de Parkinson en donde la evolución es muy lentita, ¿vale? Como le comenté antes en la charla, cada paciente es absolutamente diferente y por desgracia en medicina y más en las enfermedades neurológicas no es posible prever qué es lo que va a suceder con cada paciente, ¿vale? Ni es posible establecer un pronóstico de decir, este paciente en 8 años va a tener este problema para caminar, en 10 años va a tener deterioro cognitivo, eso es imposible hacerlo, ¿vale? Lo que sí es cierto es que la mayor parte de los pacientes, cuando llevan más de 10 años de enfermedad, la mayor parte empiezan a desarrollar algunas complicaciones porque la medicación no les es tan eficaz, tenemos problemas en el equilibrio, etcétera, etcétera. Pero luego también tenemos algunos pacientes con enfermedad de Parkinson en donde la evolución es muy, 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 muy lenta. ¿Vale? Es decir, que hay muchos pacientes, normalmente en estos casos suele haber un inicio mucho más precoz, son alteraciones, variantes genéticas que decimos nosotros, en donde el inicio suele ser a veces alrededor de los 40 y luego tienen una evolución súper, súper lentita. Pero es cierto que en algunas ocasiones el Parkinson aparece en edades más avanzadas, de más de 60 años, y también podemos tener una progresión lenta, ¿vale? Entonces, no es usted la única, ¿vale? Pero sí que es cierto que, por desgracia, los casos más frecuentes no son los que tienen una evolución tan lentamente progresiva, ¿sabe? Sí. Pero bueno, que me alegro mucho. Gracias. Gracias. Vale, creo que tenemos a José Luis por ahí que quería hacer una pregunta, pero antes de darle paso, hemos recibido una consulta por el mail que creo que va un poco ligada a la pregunta que te hacía Concha. Vale, que preguntaban que si el avance de la enfermedad suele ir más lento en los más jóvenes y más rápido en los mayores. No, o sea, a ver, es cierto que la mayoría de los pacientes que empiezan con un Parkinson a partir de 75 años, sí que es cierto que la progresión suele ir más rápida, pero estamos hablando lo mismo, o sea, es que no es posible decir todos. El porcentaje mayor cuando la enfermedad de Parkinson aparece en edades más avanzadas suele ir más rápido. Dentro de los pacientes que tienen una enfermedad de Parkinson juvenil o de inicio precoz, juvenil es en la adolescencia y de inicio precoz menor de 45 años, en estos casos sí que es cierto que a veces la enfermedad progresa más lentamente, pero también depende de las variantes, porque hay algunos
Parkinson familiares, en donde tenemos ciertas variaciones genéticas que son muy agresivas y la progresión de la enfermedad es mucho más rápida. Entonces, lo mismo, o sea, la enfermedad de Parkinson es un concepto, un diagnóstico, pero cada paciente de Parkinson es absolutamente diferente y la progresión de los pacientes es absolutamente diferente y los síntomas más frecuentes muchas veces varían. El temblor es cierto que es uno de los síntomas cardinales, que suele ser uno de los síntomas de inicio que más frecuentemente alertan al paciente, a la familia o al médico de familia que lo deriva a nuestras consultas, pero en otras ocasiones tenemos pacientes con enfermedad de Parkinson donde el temblor no es lo principal o lo más característico, pero como todo, como digo, no se puede especificar este grupo va a tener esta progresión y este otro esta progresión. No, hablamos de probabilidades, frecuencias, pero cada paciente tiene una evolución totalmente diferente. No sé si eso responde un poquito a lo que preguntaba. Sí, yo creo que sí. Vale, tenemos una pregunta en el chat, pero primero le damos paso a José Luis. Quería hacer una pregunta. José Luis, ¿te reactivo el audio? No, José Luis, no se te oye. Tienes que darle al audio, que lo tienes cerrado, José Luis. Ahora sí. Perfecto. Gracias. De nuevo, buenas tardes. Era más que nada para comentar que yo pertenezco al grupo que decía la doctora. Yo fui diagnosticado hace 16 años, cuando tenía 42 años. O sea que estoy básicamente dentro de... para la estadística más que nada. Me pasó que cuando fui al neurólogo me dijo, usted tiene Parkinson, pero me llamó muchísimo la atención, porque yo también creía que era algo de personas ya de cierta edad, y yo tenía 42 en ese momento, pero sí es cierto que, a Dios gracias, y toco madera por las dudas, avanza lentamente. Nada más que eso. Gracias. Gracias, José Luis. Tenemos un par de preguntas que nos hace Victoria a través del chat, que no puede hablar. Una es, doctora Losada, le gustaría saber si el síntoma de la hipersexualidad es debido a la medicación. A ver, como consecuencia de la enfermedad de Parkinson se alteran ciertos sistemas cerebrales, hipocampo, hipotálamo, sistema límbico, que afecta zonas frontales que afectan a la conducta sexual, a la desinhibición, etcétera. Pero también es cierto que la medicación puede ser responsable de estas conductas, ¿vale? O sea que es parte por la enfermedad, pero en muchas ocasiones también es debida a la medicación. Entonces siempre lo primero es intentar ajustar la medicación antes de añadir un tratamiento más para la hipersexualidad, ¿vale? Entonces no sé el tipo de tratamiento que tendría de base el paciente que me comenta, pero lo primero, intentar retirar siempre el Acilet, nuestra recomendación, reducir los agonistas, y con eso muchas veces la hipersexualidad mejora, pero es una combinación de medicación más alteración de neurotransmisores debidos a la enfermedad. Vale, perfecto. Es que es una asistente que no puede activar el audio. La otra pregunta no la entiendo muy bien, Victoria, no sé si me estás escuchando. Dices que te gustaría saber cuánto estos tratamientos los determina el neurólogo. No entiendo bien a qué tratamientos te estás refiriendo. Si quieres, vuelve a enviar un mensaje al chat y la doctora Losada te lo aclara. Yo creo que creo que se refiere a los diferentes tratamientos avanzados de lo que avanzados puede ser. A ver, de la morfina y demás. Sí. Yo creo que todos estos tratamientos, desde luego, tienen que ser manejados por un neurólogo. O sea, no conozco a ningún médico de medicina interna que a veces, por ejemplo, si no hay mucho especialista en algunas ciudades más pequeñas o en algunas zonas más rurales, a veces el seguimiento a veces lo hacen los internistas. Pero lo cierto es que todas estas terapias tiene que ser un neurólogo el que lo maneje, y la mayor parte de las veces tiene que ser en un hospital donde haya una unidad
de trastornos de movimiento, porque son, como comentamos antes, tratamientos complejos, necesitan un seguimiento muy exhaustivo del paciente y además son tratamientos que hay que conocer muy bien el tratamiento y el manejo para luego poder hacerse cargo del paciente, con lo cual sí o sí estos tratamientos son prescritos por el neurólogo y un poco en base a las características que tienen los distintos pacientes. Como comentábamos antes, no todos los tratamientos sirven para todos los pacientes, ¿vale? Hay que hacer un poco un tratamiento individualizado. Está claro, doctora Losada. Victoria nos dice que hasta ahora a ella, entiendo que será, los neurólogos solo le han ofrecido pastillas. Entiendo que los tratamientos avanzados, ¿cuánto tiempo llevan ofreciéndose? Mireia, ya llevamos muchos años haciendo estimulación cerebral profunda con la duodopa, con la apomorfina. O sea, no llevan 60 años en el mercado, pero sí que ya llevan 20 años en el mercado aproximadamente, con lo cual, o sea, también depende un poco, como digo, a veces yo creo, y eso lo comentaba el otro día con una paciente que está también en una asociación de gente joven con Parkinson, porque ella tiene Parkinson y es joven, que es verdad que muchas veces las zonas rurales, por desgracia, a veces no se benefician de tanto especialista, a veces el manejo de los pacientes no se puede hacer tan bien a veces como en una zona donde hay más especialistas, más unidades, más tratamientos que ofrecer a los pacientes. Entonces a lo mejor en zonas más rurales no hay toda la gama de tratamientos que he comentado yo, ¿vale? Y a lo mejor, claro, si una enfermedad empezó hace 30 años, no había a lo mejor en el momento en el que la enfermedad progresó hacia una fase más avanzada estas opciones, pero desde luego son tratamientos que ya llevamos muchos años haciendo para pacientes un poquito más avanzados. También es cierto, corrígeme si me equivoco, que no todos los hospitales en la Comunidad Valenciana tienen el catálogo. Claro. Hay que hacer derivaciones bien al Hospital La Fe, bien al clínico, pero es importante. Pero por suerte, lo bueno que tenemos al funcionar en comunidad es que si hay un tratamiento que no se puede ofrecer en un sitio pequeñito, se deriva a la unidad de referencia. Y en Valencia hoy en día, por ejemplo, todos los hospitales tienen unidad de trastornos de movimiento. Luego, por ejemplo, en la FE hay un CESUR, que es como todos los casos complejos y demás de la comunidad se derivan también a la unidad de movimientos, porque es cierto que lógicamente no en todos los hospitales hay la posibilidad de hacer una cirugía de estimulación cerebral profunda ni de colocar una duodopa. La bomba de apomorfina sí que se maneja un poco más localmente y no se necesita a lo mejor, pero sí que es cierto que, claro, estos tratamientos no se pueden ofrecer en cualquier hospital, eso está claro. Pero se pueden derivar, ¿vale? Se pueden derivar a centros de referencia en donde sí se puedan ofertar estos tratamientos. Vale. Otra pregunta del chat, Mónica Gómez nos pregunta si hay ensayos clínicos en Valencia innovadores y quién decide si un paciente entra en uno de estos ensayos. Bueno, pues yo la verdad es que me dedico mucho a ensayos clínicos precisamente y la verdad es que cuando se valoran a los pacientes en las consultas, ¿vale? Nosotros, bueno, yo hago un esquema de los candidatos para los distintos ensayos, es decir, lo que se piden en los distintos ensayos y se pasa a los neurólogos que hacen la consulta y si ven que hay algún paciente que cumple criterios que podría ser un buen candidato para un ensayo o para otro, lo derivan. Y luego también mandamos circulares a otros centros de neurología para informar de los ensayos que tenemos activos en el momento, ¿vale? En este momento tenemos activos 3 ensayos diferentes para enfermedades de Parkinson. Uno es para una enfermedad de Parkinson más precoz, donde todavía no tenemos puesto ni agonista dopaminérgico ni levodopa, menos de 3 años de evolución, o sea, pacientes de muy, muy reciente diagnóstico que todavía no lleven tratamiento. Luego tenemos otro ensayo en marcha que son pacientes ya de fases un poquito más avanzadas para probar un agonista dopaminérgico nuevo
y ahora nos acaban de activar para probar una bomba diferente a estas que hemos comentado hoy, que es una bomba parecida a la apomorfina porque es una agujita subcutánea y una bomba de perfusión subcutánea, pero con la levodopa. Vamos a intentar probar la levodopa en administración subcutánea para intentar que la liberación de medicación sea continua y para intentar que no haya las fluctuaciones que a veces tenemos con la medicación oral. Y es un poco los neurólogos conocedores de los ensayos los que ven si pueden ser buenos candidatos o no los pacientes para los ensayos clínicos. Ese es el neurólogo quien determina, es Sí. el neurólogo que entra en el ensayo. Victoria Martos nos pregunta también que si eres mayor de 70 años aún tienes opción de ser beneficiario de una terapia avanzada. Sí, sí, claro, sí. La única terapia que no se considera a partir de los 70 años es la estimulación cerebral profunda, la cirugía, ¿vale? Porque se ha visto que el riesgo de inestabilidad y de deterioro cognitivo si hacemos esta cirugía es mucho mayor. Pero para la duodopa y la apomorfina sí. Vale, fenomenal. Hay otra pregunta que está, no sé si va, me gustaría saber el peso que puede tener la terapia en relación al que pueda tener la medicación. Entiendo que son las terapias de rehabilitación que desarrollamos nosotros. Fundamental, fundamental. El ejercicio, la movilización, es algo que ya se sabía de hace muchos años, pero que a lo mejor algunos neurólogos más de la vieja escuela se negaban un poco a aceptar, pero ya se veía, no, sí, Gracias. Sí. Yo era la neuróloga rara que recomendaba ejercicio, o sea que sí, muy, 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 muy importante, ¿vale? El ejercicio diario, para 1000 cosas, pero a nivel neurológico aumenta el flujo sanguíneo a nivel cerebral, reduce el estrés oxidativo, reduce los radicales libres, la producción de dopamina a nivel cerebral, mucha mejor calidad cuando realizamos un ejercicio regular, o sea que muy importante, la rehabilitación fundamental, a la misma altura más o menos que el tratamiento farmacológico, la verdad. Se agradece muchísimo tu opinión. Muy importante. Concha ha vuelto a levantar la mano. Concha, actívate. ¿Hay alguna otra pregunta por si acaso se queda sin... Adelante. Contesta tú porque luego hay una del mail, pero estamos en tiempo. Estamos en tiempo, sí. Es que a raíz de todo lo que acaba de decir últimamente, cuando una visita que fui al neurólogo me dijo: yo he acertado en la medicación, pero tu cabeza ha hecho mucho. Entonces yo, cuando me diagnosticaron Parkinson, me llené la vida de proyectos y de cosas por hacer. Y entonces el Parkinson me lo dejé cargado en la mochila en la espalda, pero como acompañante. Y mi vida sigue siendo activísima. ¿Esto influye mucho en el desarrollo de la enfermedad? Sí, sí. A ver, la enfermedad va a llevar su curso y va a tener su desarrollo, pero cuando uno está activo, insisto, cuando uno hace ejercicio, cuando uno está activo, lógicamente aumentamos la producción de dopamina buena en nuestro cerebro y eso es fundamental. Al mismo tiempo, evitamos el quedarnos anquilosados. Si nos movemos, la rigidez mejora. Cuando uno, por ejemplo, está toda la noche tumbado en la cama, por la mañana se levanta muchísimo más rígido que a lo largo del día si está haciendo cosas, ¿vale? Entonces, el moverse, el estar activos, el tener planes, todo eso es muy, muy importante. Y luego la mentalidad positiva es fundamental en el abordaje de cualquier enfermedad crónica y eso se ha visto, ¿vale? O sea que es verdad que cada uno tiene una enfermedad diferente, pero es cierto que si uno intenta estar lo más activo posible, eso es fundamental para la enfermedad. Activo físicamente y activo mentalmente. Gracias. Nada. Gracias, Concha. Mientras seguimos con una que nos había llegado al mail, por si quieres, mientras... A ver, teníamos una que estaba un poco... nos hacían llegar... Tomar levodopa sin Med Plus por sí mismo puede producir tolerancia. Es decir, si subo la dosis que tomo ahora, ¿eso puede hacer que me acostumbre y necesite dosis más altas que si me mantengo con menos dosis de levodopa? No.
No se genera tolerancia, no es como con otros fármacos que si tomamos una dosis mayor, cada vez necesitamos mayor, no. El problema es que conforme la enfermedad avanza, nosotros necesitamos más dosis de levodopa, pero no porque nos acostumbremos a tomar levodopa y ya no sea suficiente, sino que la producción de nuestro cerebro de dopamina es menor, con lo cual la cantidad que nosotros tenemos que darle por boca, la cantidad de Sinemet que tenemos que tomar conforme la enfermedad progresa es mayor, pero no porque nos habituemos a la pastilla o a la medicación oral, sino porque la cantidad que se produce en el cerebro es menor y la cantidad que le tenemos que dar desde el exterior es mayor, nada más. La segunda pregunta del correo es si el avance de la enfermedad suele ir esa ya más lento. esa la he contestado, sí. ¿Y la de los sitios de internet? Esa no habíamos llegado todavía. Vale. Te preguntan dónde pueden encontrar información relevante y actualizada, además del PubMed, tanto en inglés como en castellano. Si tienes tú alguna otra fuente. Hoy en día la verdad es que Internet es una fuente de mucha ayuda, ¿vale? Y hay en PubMed y en artículos. La verdad es que si uno pone búsquedas científicas aparecen un montón de listados. Luego, lógicamente, hay muchos libros. Hay algunas guías para los pacientes con enfermedad de Parkinson y libros sobre enfermedad de Parkinson, pero yo no recomiendo libros que suelen ser normalmente para profesionales. Yo creo que mejor en las guías y en internet en páginas científicas, porque muchas veces hay ciertas páginas que tampoco nos pueden dar una información muy de confianza, que digamos, ¿vale? Cierto. Sí, y en esa línea iba la última pregunta que nos llegaba, que también nos hace, nos pregunta, al parecer, por un estudio en concreto que ha visto en PubMed o algo, que habla de la estimulación no invasiva como complemento al tratamiento convencional, ¿vale? Y nos deja el enlace. Lo que pasa es que, claro, como no te hemos podido hacer llegar el enlace de la investigación, pues difícilmente vas a poder contestar a ver, esta pregunta. Es que en internet y demás a veces salen estudios muy chiquinines, con muy poquitos pacientes, en donde no se demuestra la eficacia de las cosas. Se intentan, se prueban, pero realmente si algo es eficaz, ¿vale? Entonces pasa a formar parte de un ensayo clínico. Entonces, las terapias que hoy en día estén aprobadas han pasado por ensayos clínicos rigurosos con una muestra de población suficiente para demostrar la eficacia de algo. Y en comparación también, durante los ensayos clínicos se comparan los tratamientos con el placebo, es decir, con algo que parece que es tratamiento y que no es tratamiento. Es decir, que se necesitan pasar muchísimos ensayos, fases de ensayos, cosas muy rigurosas antes de sacar una terapia al mercado, con lo cual yo lo que se lee de ensayos, estudios, cosas muy chiquininas que no han sido aprobadas, yo no me fiaría de ese tipo de tratamientos, porque como digo, si hay algo que realmente es eficaz, pasa por unos ensayos clínicos, unos comités éticos, se demuestra la eficacia, pero necesitamos una muestra de población suficiente para demostrar que eso es eficaz y cosas regladas, estudios reglados. De momento, las terapias que os he comentado es lo que hoy en día está aprobado como tratamiento y está demostrado la eficacia como tratamiento de la enfermedad de Parkinson. ¿Vale? A lo mejor leéis por ahí algún estudio chiquitín de alguna cosa experimental que se está probando, pero eso, experimental. Todavía no está demostrado que eso sea realmente eficaz. ¿Vale? Está claro. José Luis, ¿levantabas la mano para participar? Sí. ¿Le abres tú? Actívate. ¿Estás tú? No, José Luis se está intentando activar él, si no le busco. Exacto, se está intentando activar, si no, espérate. Mira, José Luis, que te doy acceso, a ver si te saldrá una pantalla para un mensaje. Ahora, muy bien. Ahora. Ya te oímos, José Luis, adelante. Buenas tardes a todos, muy interesante la charla. Mira, quería preguntar lo siguiente, así como existe la terapia iFuest para los que tienen movimientos incontrolados, ¿existe algo para los que tienen rigidez? Esa es la primera pregunta. Y luego la segunda, que va encadenada, es lo siguiente. Mi mujer lo que tiene, según dice el neurólogo,
es una enfermedad parkinsoniana, que es una degeneración corticobasal. Entonces, tiene toda la parte derecha totalmente inutilizada, me refiero, o sea, brazo, antebrazo y mano. Y le han puesto sustancia botulínica que de alguna forma le reblandece los músculos y le mejora bastante, sobre todo el dolor. Pero no salimos de pobres, o sea, esto... Entonces la pregunta... El problema es que la enfermedad que usted me comenta no es una enfermedad de Parkinson, es lo que nosotros llamamos un parkinsonismo plus, es decir, son parkinsonismos atípicos que tienen algunas características semejantes al Parkinson, ¿vale? Como la rigidez, la lentitud de movimientos. En la degeneración corticobasal normalmente también suele haber una afectación claramente unilateral, es decir, es un ladito del cuerpo el que más se ve afectado, pero no es la enfermedad de Parkinson. Entonces, el problema que tenemos con los parkinsonismos plus es que, por desgracia, no hay un tratamiento específico para este tipo de enfermedades. En algunos pacientes, la levodopa, el Sinemet, el Madopar, la levodopa que se da para los pacientes de Parkinson ayuda a los pacientes que tienen estos parkinsonismos plus, pero la respuesta suele ser bastante pobre, por desgracia. No hay la respuesta que hay en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Y luego, para la rigidez, para las posturas, que a veces se adoptan unas posturas que nosotros llamamos distónicas, es decir, que contracciones de los músculos involuntarias, que a veces son dolorosas, que a veces dificultan la higiene, el vestido, etcétera, etcétera. Para eso se prueba con toxina botulínica, porque relaja la musculatura, ¿vale? Pero claro, no es un tratamiento que cure los síntomas de verdad, sino que alivia un poquito, pero por desgracia es que para la enfermedad de su esposa los tratamientos, las opciones terapéuticas son muchísimo más limitadas que para la enfermedad de Parkinson. Ya. Por eso le han cambiado del Sinemet a Stalevo, que tiene además de Sinemet un tercer componente activo, pero que tampoco es la mamá de Tarzán. O sea, no, es que, como le digo, por desgracia, la respuesta con estas medicaciones, cuando tenemos un parkinsonismo atípico, no tiene nada que ver con una enfermedad de Parkinson. Y para esto no hay ningún tipo de cirugía. No. No. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias a usted. Tenemos más preguntas por el chat. Mónica Gómez nos pregunta si dentro de la Seguridad Social hay un tratamiento integral de la enfermedad, neurólogo, psicólogo, fisioterapeuta, logopeda. A ver, nosotros mandamos al logopeda. Si el paciente necesita valoración por psiquiatría o por rehabilitación, lo mandamos, pero por desgracia no hay unidad multidisciplinar con reuniones periódicas. Es cierto que nos reunimos con los neurocirujanos, que hay algún punto de encuentro con los rehabilitadores, que tenemos mucha comunicación directa, etcétera, pero no hay en la Seguridad Social un tratamiento multidisciplinar. Hoy por hoy, ojalá tengamos la opción en un futuro próximo, pero por desgracia no hay en este momento por falta de recursos. Otra de las preguntas del chat es si se está estudiando actualmente las secuelas que los enfermos de Parkinson han contraído con el COVID. A ver, estamos en ello, pero claro, es todo muy reciente. Entonces, lógicamente sí que la inmovilización hace que todos los síntomas empeoren, la debilidad generalizada que aparece todavía da mayor fatiga y mayor debilidad a los pacientes con enfermedad de Parkinson, pero todavía no tenemos ningún estudio hecho con un grupo suficientemente amplio de pacientes para hacer una estadística de cuáles son las secuelas más frecuentes, etcétera, etcétera. Perfecto, en el chat no hay ninguna pregunta más. No sé si alguno de los presentes... Concha, has vuelto a levantar la mano, adelante, actívate el audio. Bueno, una pregunta que se me quedaba en el tintero. ¿Se puede tomar alcohol tomando pastillas como el Acidet y el Sinemet Plus? Como no soy una neuróloga de la vieja escuela, ¿vale? Como ya he dicho. A ver, no se puede tomar alcohol en cantidad, no, eso es verdad que no.
pero eso no quita que uno se pueda tomar un vasito de vino con la comida, o si una sale a tomar algo con las amigas, que se pueda tomar una cervecita. No se puede tomar alcohol en cantidad, porque el alcohol en cantidad o el alcohol regularmente es tóxico para nuestro cerebro. Ya tenemos una enfermedad que está dañando el cerebro, con lo cual no le añadamos otro tóxico. Y lógicamente con la medicación del Parkinson a veces hay más somnolencia, a veces hay disminución de la activación a nivel del cerebro, con lo cual con el alcohol aumentamos esta depresión del cerebro que se consigue a veces como efecto de la medicación. Entonces, un alcohol no es bueno ni para la enfermedad como enfermedad, ni tampoco combinada con el tratamiento. Pero eso no significa que uno no se pueda tomar un pequeño vasito de vino con las comidas o una cervecita si sale con los amigos, cantidades mínimas. Yo normalmente tomo siempre a mediodía con la comida y por la noche cerveza. Un poquito de cerveza tomo. Y llevo haciéndolo años. No se preocupe que no creo que sea. Destilados, whisky, cosas de esas no, pero la cerveza, yo creo que estoy tan... Un poquito de cerveza no va a afectar, ¿vale? Siempre y cuando no nos pasemos de la media. Pero yo creo que la cerveza es lo que me mantiene así. Pues habrá que hacer un estudio entonces. La cerveza neuroprotección cerebral para el Parkinson. Vale. Muy bien, Concha, muchas gracias. Fenomenal. No... Salvador, sí, Salvador levanta la mano. Necesitamos que activéis el audio. A ver. Y vienes. No, espera por abajo. ¿Ahora? Ahora, perfecto, os escuchamos. Adelante. Mi marido cuando hace 2 años que no va a la asociación, pero bueno, ahora lo está haciendo por aquí, por Skype. Pero nosotros intentamos, en una charla que hicisteis vosotros ahí, que mi marido lo visitasen en la FE para ver la operación y todo, y no lo conseguimos. No lo conseguisteis vosotros ni nosotros por la neuróloga. Era joven, no se hacía. Mi marido tiene ahora 67 años y la neuróloga consideró el año pasado que sí, que estaba ya para ir, y lo solicitamos otra vez y nos dijeron que sí. ¿Qué pasa? Que ahora hay 2 años de espera en la operación. Entonces tiene 67, este año era 68. Tenía 67 cuando lo mandó, ahora tiene 68. Cuando le vaya a tocar, no lo operarán. A ver, el criterio de edad no es exclusivo. Es decir, si vemos a un paciente con 69 años, con 70, que cumple el resto de los criterios, si consideramos que es un buen candidato y que se va a beneficiar de la terapia, ¿vale? Se operará. Lo que sí que es cierto es que por encima de 70 años no operamos, pero porque los resultados que se han visto en los operados son malos, porque disminuye muchísimo la situación cognitiva previa y porque se puede afectar el equilibrio. Entonces, como comentábamos antes, siempre hay que hacer un balance entre el beneficio que le vamos a dar al enfermo, pero también los efectos secundarios. Pero es cierto que como hay pocos centros en donde se haga la cirugía, la demora lógicamente es muy alta. No hay neurólogos, no hay médicos, no hay personal, entonces, pues por desgracia, la situación que estamos viviendo no es fácil, primero porque hay muchos pacientes y no hay suficientes recursos para tanto paciente. Y entonces es cierto que la demora para la cirugía es una demora muy larga, de alrededor de 2 años, es cierto. Eso es así. Lo que pasa es que por eso decimos a los compañeros que intenten derivar a los pacientes cuando no están muy pasados, es decir, que cuando empiecen a ver algún indicio de que el paciente no se controla bien con una medicación oral bien ajustada, que lo deriven ya para valorar, porque la cirugía no es inmediata, no es que digamos se opera en 2 meses. Pero primero lo consideraban joven y ahora ya lo consideran mayor. No, esos criterios no los entiendo yo muy bien, pero en fin. Claro, también sabe qué pasa, que a ver, depende un poco de quién lo valore. El criterio de joven no es un criterio para operar. Nosotros tenemos operado pacientes de 35 años. O sea, no es criterio de decir no se opera porque es joven, no. Me queda muchos
No, lo que pasa es que a lo mejor en el momento en el que dijo que era joven, yo no sé la situación, ¿vale? No puedo hablar, pero lo que quiero decir es que lo que pueden decir es que todavía se puede ajustar la medicación para demorar la operación, ¿sabe? Que a lo mejor no estaba todavía con la medicación, a lo mejor tenía algo de medicación, pero todavía se podía mejorar la medicación oral, ¿sabe? Porque al final la cirugía es otro tratamiento más, no cura ni modifica la progresión. Entonces, si con pastillas el paciente está bien, no tiene sentido meterlo en una cirugía. En el momento en el que con pastillas el paciente no está bien, entonces lógicamente hay que plantearse una terapia avanzada, porque con las pastillas no somos capaces de ajustarlo, ¿sabe? Muchas gracias. Nada. Gracias. Consuelo ha levantado la mano. Adelante. La pregunta es la siguiente. Desde el COVID hasta aquí, hasta esta fecha, tengo incontinencia y los ojos como hinchados. Está tomando el mismo tratamiento. Y el Parkinson lo diagnosticaron hace 11 años. ¿Hay algún remedio? Y claro, la incontinencia pues no me deja dormir. Y hace prácticamente un año que no duermo. A ver, el tema de la incontinencia sí que se ha visto que está relacionado con el Parkinson. Entonces, primero de todo, hay que ser valorado por un urólogo, hay que hacer pruebas de urodinámica, tenemos que ver cuál es el problema y luego hay medicación para ayudar a la incontinencia, pero primero necesitamos saber cuál es el problema de la vejiga, tenemos que hacer estudios, hay que hacer una flujometría, ¿vale? Entonces, después de tener los estudios realizados y ver cuál es el problema, hay medicación para intentar ayudar con la incontinencia, ¿vale? Pero primero hay que hacer una valoración urológica, es decir, su neurólogo le tiene que derivar al urólogo, el urólogo hacerle las pruebas y poner medicación. Pero sí hay medicación para la incontinencia. No hay cura, no hay medicación que haga que no se le escape, ¿vale? Pero sí que hay tratamientos. Sí, pero el neurólogo ya me remitió el neurólogo me remitió ya al urólogo. Y el urólogo me dijo que eso era por consecuencia del Parkinson. Entonces, pero no claro, le dio nada. No me dio nada. Sí, va a dar un tratamiento normal. La doctora de cabecera también. Y me dio unas pastillas que me dieron mal para el estómago y la doctora de cabecera me las quitó. Entonces, yo sigo que necesitaría un estudio de la vejiga. Claro, pero eso tiene que ser el urólogo el que se lo haga, no el neurólogo. Los estudios esos y esos tratamientos los ajusta urología, porque como le digo, a veces los neurólogos necesitamos de la ayuda de otros especialistas, igual que cuando tenemos trastornos psiquiátricos muy graves, necesitamos también que los psiquiatras nos ayuden. Es decir, es el conjunto de varios especialistas el que va a hacer que el enfermo, que usted esté lo mejor posible. Entonces ahí es el urólogo el que le tiene que pedir las pruebas y darle el tratamiento más ajustado. Y si una medicación le da efectos secundarios, probar con otra. Muchas gracias, doctora. Nada. Nos quedan dos preguntas de chat y una mano que ha levantado Elia y cerramos. Dime, Nelo. No, que había que José había preguntado también por el tema ocular. Los ojos en principio no tiene nada que ver con el Parkinson. Vale, es que sí que está siendo recurrente también con el tema del confinamiento por la disminución del parpadeo y los pocos estímulos y demás, que haya sequedad ocular y mucha gente requiere la hinchazón del ojillo, eso le tendrá que ver el oftalmólogo, ¿sabes? Vale. Es verdad que tenemos a lo mejor un ojo más seco porque tenemos menor movimiento palpebral, como tú dices, no hay el reflejo del parpadeo automático que hay cuando no hay una enfermedad de Parkinson y eso puede dar ojo seco, pero la inflamación de los párpados no tiene nada que ver con el Parkinson. Muchas gracias. Nada. Pasamos a las 2 del chat y luego le damos paso a Elia y ahí lo cerramos, que ya tendremos la hora y media completada. Eva nos pregunta por qué el sistema de salud español no considera a los enfermos de Parkinson enfermos de riesgo, entiendo que frente al COVID.
Pues porque es verdad que no se ha visto que haya un mayor riesgo que en gente sana de contraer la enfermedad. Es decir, no son pacientes inmunodeprimidos, que es un poco el principal factor de riesgo para que a lo mejor tengamos una infección más agresiva por este virus, ni son pacientes diabéticos. Es decir, no se ha visto que tengan una incidencia de infección mayor que la población normal y la población sana, por lo que conocemos hasta ahora, ¿vale? Lo que pasa es que es cierto que hay ciertas enfermedades en donde una inmovilización, ya sea por COVID, ya sea por una cirugía de espalda por una hernia, ya sea porque se nos rompe la rodilla, hay en ciertas enfermedades donde la inmovilización prolongada nos viene muy mal. Y la enfermedad de Parkinson es una, pero nos viene muy mal una inmovilización por el COVID, como nos viene muy mal una inmovilización por una gripe muy jorobada, como nos viene muy mal una inmovilización porque nos fracturemos la cadera y tengamos que estar encamados durante un tiempo. Es decir, que es verdad que viene mal, pero no se ha visto que los pacientes con Parkinson tengan ni mayor riesgo de COVID, ni desarrollen una infección más agresiva por el COVID, ni nada parecido. No parece que sea ningún factor de riesgo especial para esta infección, con lo cual por eso no se ha considerado una patología de riesgo. Está claro. Mónica Gómez nos pregunta si el Parkinson es hereditario. Tiene 2 hijos, sí, pregunta si se tendrían que hacer algún tipo de prueba. A ver, la mayor parte de las veces el Parkinson es esporádico. El porcentaje mayor de pacientes con Parkinson son esporádicos. No existe absolutamente ningún otro miembro de la familia con Parkinson. Pero es verdad que hay un grupo reducido de pacientes en donde hay más de un caso de Parkinson en la familia y que hay una base genética, es decir, que también existe un Parkinson familiar, familias que tienen Parkinson, pero no son de lejos lo más frecuente. Sí que es cierto que cuando un Parkinson aparece en una edad precoz, en una edad joven por debajo de 45 años, muchas veces se hacen estudios genéticos porque a veces hay algún gen implicado y puede haber algún otro miembro de la familia afecto. Pero si la enfermedad de Parkinson aparece con 60, 65 años, 55, 80, no se hace un estudio familiar porque lo más probable es que sea un Parkinson esporádico, es decir, que aparece y no hay ningún otro miembro de la familia que la vaya a tener, ¿vale? Fenomenal, gracias. Pasamos a la pregunta de Elia. Elia, tienes que reactivarte el audio. Reiniciar audio, pone aquí. ¿Me escucháis Exacto, ahora? sí, y no te Vale. vemos. Tienes que, si quieres que te veamos, inicias el vídeo. Iniciar mi vídeo, ya le he dado. Ahora, te oímos y te Pero- vemos. Adelante, Elia. Vale, pues la pregunta que yo quería hacer, a ver si la sintetizo bien, es sobre el tratamiento de levodopa, si se está estudiando o haciendo algún ensayo de o sea, liberación prolongada para dosis bajas. Esto lo pregunto porque yo tengo el diagnóstico desde hace unos meses y tomo medicación desde hace un par de meses también. Y tomo muy poca, tomo media pastillita del Sinemet Plus 3 veces al día. Ahora he empezado a tomarla 4 veces al día. Pero lo que noto es que mejoro cuando me tomo la pastilla y cuando ya pasan horas que ya estoy cerca de la siguiente dosis, digamos que me noto peor. Mi neurólogo dice que es imaginación mía, que es imposible. Pero bueno, también he leído que aparte de esto, que puede ser, como dice mi neurólogo, que no sea real, pero aparte he visto que sí que hay autores que hablan de que sería mejor la liberación prolongada en todos para prevenir lo de los periodos OFO, lo de las fluctuaciones. Entonces, yo me preguntaba que por qué no existen ya estas pastillas de liberación prolongada. A ver, sí hay para dosis leves, para dosis pequeñas. Sí hay Sinemet Retard, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que generalmente durante el día ni a los pacientes ni a muchos neurólogos nos gusta mucho, ¿vale? ¿Por qué? Porque la liberación fluctúa mucho, ¿vale? Los niveles de medicación en sangre fluctúan mucho. Entonces, aunque la teoría es que la liberación
es sostenida, es planita todo el rato, la realidad no es así. Lo cierto es que los niveles van haciendo picos, valles, picos, valles, picos, valles. Entonces, a pesar de que teóricamente deberían estar los pacientes estables a lo largo del día, no es la realidad. Y hay momentos en donde esa medicación se queda muy cortita y los pacientes están muy bloqueados. Con lo cual, la mayor parte de las veces, esa liberación retardada se suele utilizar más para la noche. Hay algún paciente que a veces le va bien el utilizarla durante el día, pero son los menos. La mayor parte de los pacientes se notaban peor con las formulaciones retardadas durante el día que con el Sinemet habitual, ¿vale? Y usando una dosis bajita de la formulación retard, aun con dosis bajitas se puede utilizar, es decir, que usted está tomando muy poquita medicación, pero se puede utilizar un retard con la dosis que usted me está contando, ¿vale? Muy bien. Sí, por probarlo a lo mejor, a ver si en mi caso no tomar las fluctuaciones, porque, vale, pues yo se le planteo a mi neurólogo. De todas formas, ¿me puede decir el nombre del fármaco este, que esté también en dosis bajitas? Hay Sinemet plus retard y Sinemet retard. Vale, pues muchísimas gracias. Vale, nada. Gracias, Celia. Ha entrado una última pregunta que precisamente creo que dice: ¿dónde se pueden realizar los estudios familiares sobre predisposición genética de desarrollar la enfermedad de Parkinson? Creo que Astires los realiza. Sí. Astires hace muchísimo estudio genético, tiene muy buenos profesionales, recomendable 100%, pero también hay en algunos centros públicos que se hacen, ¿vale? Fenomenal. Muy bien, muchísimas gracias, Mireia. Lo vamos a dejar aquí, son las 5:25. Gracias a ti, porque ha sido súper interesante tanto la exposición como las preguntas, que ha habido absolutamente de todos los temas y creo que ha sido súper enriquecedor para todos. Gracias a todos por vuestra asistencia y os seguimos informando de las siguientes charlas que vamos haciendo. Un abrazo, pasar buen fin de semana. Gracias.